En cuanto a los deciles, habíamos ya hablado de que este grupo pues trata de eh, establecer el conjunto de datos en varios grupos, ¿verdad? Y en grupos iguales. La semana pasada trabajamos los cuartiles que dividía el conjunto de datos en 4 grupos y específicamente se calculaba el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿verdad? Habíamos dicho que no se calcula el cuartil 2 y el cuartil 4. Cuartil 2 porque este es la mediana y el cuartil 4 porque es el último dato. Y en los deciles no se calcula. El decil 5 es la mitad del conjunto, o sea, es la mediana, y tampoco se calcula el decil 10 porque es el último dato de la distribución. Entonces vamos a comenzar. Ven que la ecuación que tenemos acá es similar a la de cuartil, a la de la mediana, lleva la misma estructura. Lo que cambia en este caso es, bueno, el símbolo de deciles va a ser la letra D, y acá en esta parte que nos indica la posición del cuartil, se divide entre 10, ¿sí? Se divide entre 10. Entonces, ya la mayoría de elementos aquí ya lo explicamos, solamente para recordar, LI es el límite real inferior, la letra K acá significa el decil que vamos a estar buscando, el decil que vamos a calcular, FA quiere decir la frecuencia acumulada anterior, F es la frecuencia del intervalo, I es la amplitud del intervalo y N es el total de datos. Y como en todo lo anterior que hemos estado trabajando, la mediana y los cuartiles, en este también, lo primero que debemos de calcular es la posición. Entonces, vamos a calcular ahorita, miren, el decil 1, ¿sí? Vamos a calcular el decil 1. Entonces, vamos a comenzar acá con el proceso. Entonces, primero decimos esto, KN dividido 10. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, sustituimos ahí nuestros datos. K es el decil que vamos a buscar. Como estamos diciendo que estamos buscando el decil 1, entonces aquí es 1. Uno por el total de datos que ustedes observan acá es 35. Y esto se divide entre 10. Este número 10 es fijo porque ese es el que da la interpretación para el conjunto de datos, ¿verdad? Que es decirles 10 partes iguales. Entonces aquí tenemos 1 por 35 es 35 y ahora hacemos la división de 35 dividido 10. Entonces ahí tenemos 3.5. Entonces, esa es la posición de nuestro decil número 1. Y recuerden de que esa posición se busca en la frecuencia acumulada. Aquí previamente ya está calculada, esta ya no la estoy explicando porque ya la vimos ya varias veces. Entonces, el 3.5, si se dan cuenta, va a estar ubicado en la primera fila. Ahí es en donde la frecuencia acumulada es 5. Entonces, esa fila es la que vamos a utilizar acá. Entonces, ahora vamos a calcular nuestro siguiente dato. Primero, el límite real inferior. Aquí el límite es 60, ¿sí? Y a eso le restamos 0.5, entonces el límite real inferior es 59.5. Ahí tenemos el límite real inferior. Ahora necesitamos la frecuencia acumulada anterior.
Entonces, ahí tenemos. La frecuencia acumulada anterior acá, si ustedes se dan cuenta, como es la primera línea, no hay una línea anterior. Entonces, la cuestión acá es, ¿cuál es mi frecuencia acumulada anterior? La respuesta es, no hay. Entonces, cuando la posición nos queda en la primera línea, la frecuencia acumulada anterior va a ser 0, ¿sí? Ese es el valor que vamos a tomar. 0 porque no hay frecuencia acumulada anterior. Ahora, la frecuencia del intervalo, esto sí hay, es el número 5, es la frecuencia que está en la línea. 5. Y la amplitud del intervalo, acá es, miren, aquí está en la primera fila. Hemos estado tomando el límite inferior menos el anterior, pero aquí como no hay, lo voy a hacer con la siguiente. Este sí no importa porque la amplitud del intervalo es el mismo para todos los intervalos. Entonces 70 menos 60, 10. Y para todas las filas la amplitud es de 10. Ahí no cambia. Entonces vamos a comenzar a sustituir estos datos en nuestra ecuación. Muy bien. Entonces, vamos sustituyendo ahí los datos. Entonces, lo primero que hacemos ahí es cambiar, ¿sí? La letra K, como estamos buscando el decil 1, entonces ahí en lugar de la letra K que acompaña a la D, ahí vamos a colocar 1. El límite real inferior es 59.5. La posición está KN dividido 10, ya la calculamos, entonces ahí colocamos el valor, es 3.5. La frecuencia acumulada anterior, ya dijimos que es 0, la frecuencia del intervalo es 5 y la amplitud del intervalo es 10. Y entonces vamos a comenzar a hacer acá los cálculos. Entonces, primero, siempre vamos a resolver lo que está entre paréntesis. En este caso, miren, 3.5 menos 0 es 3.5. Entonces, de una vez voy a hacer la división de 3.5 dividido 5. Y eso nos da 0.7. Ahora acá nos corresponde hacer la multiplicación de 0.7 por 10. Entonces decimos ahí 0.7 por 10 y eso nos da 7. Y entonces, por último, hacemos esa suma. 59.5 más 7. Y eso nos da 66.5. Y entonces, eso significa que el decil número 1 es 66.5. Ahí está. Bueno, no sé si hay alguna duda acá en este primer ejemplo. No, profe. Entonces, si se dan cuenta, miren, todo el proceso que estamos siguiendo realmente es lo que ya hemos visto. Lo que está cambiando es la ecuación que estamos utilizando. Porque ahí el proceso es el mismo que en los cuartiles, es el mismo que en la mediana. Entonces, vamos a hacer un segundo ejemplo ahora. Entonces voy a avanzar. Ahora voy a calcular el decil 4, ¿sí? En los ejercicios que ustedes tienen va a decir qué decil calcular, ¿sí? Y por ejemplo les va a decir, mire, calcule el decil número 5, número 4 y el número 8, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer ahí esos cálculos. Entonces vamos aquí con el decil número 4. Entonces, comenzamos por calcular la posición del decil.
Le decimos ahí. Ahora, como vamos a buscar el decil 4, entonces K vale 4, ¿sí? Entonces aquí decimos 4 por 35 y luego dividimos entre 10. 4 por 35 es 140 y dividido 10 nos da 14. Entonces, la posición acá de el decil número 4 está en 14. Recuerden de que el 14 lo buscamos en la frecuencia acumulada. En 5 no está, en 11 no está, entonces nos va a quedar en 25. Entonces ahí vamos a marcar esa fila. Entonces, nuestro límite real inferior ahí es 80 menos 0.5. Entonces, 80 menos 0.5 es 79.5. Ahora acá sí tenemos frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior acá es 11. La frecuencia del intervalo es 14. Y como dijimos, la amplitud acá para todos los intervalos es la misma, 10. Entonces eso se queda así. Y ahora pues vamos a sustituir estos datos en nuestra ecuación para poder resolver. Entonces, primero cambiamos, miren, la letra K, esto es importante, que aquí en donde está la letra D, cambiemos esa letra K por el número del decil que estamos buscando. Estamos buscando el decil número 4. Entonces, aquí coloco mis valores. El límite real inferior, entonces, es 79.5. La posición, KN dividido 10, ahí nos dio 14. La frecuencia acumulada anterior es 11. La frecuencia del intervalo es 14. Y la amplitud es 10. Entonces ahí tenemos. Vamos a. Entonces, primero hacemos aquí la operación. En este caso vamos a hacer la resta. 14 menos 11 es 3. Ahora nos corresponde hacer la división. Entonces decimos 3 dividido 14 nos da 0.21, utilizando solamente 2 décimos. Ahora debemos de hacer la multiplicación que tenemos acá. 0.21 por 10. Esto nos da 2.1. Y por último, hacemos la suma de estos dos valores. 39.5 más 2.1. Y esto nos da 81.6. Y ahí está resuelto entonces el decil número 4. De esa manera es que se trabaja. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No se puede bajar un poquitito? ¿Que si puedo? ¿Bajar? Bueno, si me dice bajar, es hacia acá. ¿O quiere que suba? Sí, es subir. Es subir. Es para ver los datos. ¿Ahí? Sí, ahí está bien. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, así estamos. Voy a hacer un último ejemplo para que quede con mayor claridad cómo calcular los deciles. Entonces vamos al último cálculo. Si se dan cuenta, estamos trabajando con el mismo conjunto de datos, ¿sí? Al final, todas estas medidas se utilizan para analizar un conjunto de datos, ¿verdad? Las medidas de tendencia central, los fractiles y las medidas de dispersión que vamos a ver después de los fractiles.
se utilizan para analizar todo el conjunto de datos. Entonces vamos a ver acá. Ahora miren qué decil vamos a calcular. Vamos a calcular el decil número 9. Entonces vamos ahí. Entonces aquí en lugar de K es 9. Entonces aquí tenemos que hacer la operación. 9 por 35, que es 315, y dividido 10. Esto nos da 31.5. Entonces, 31.5, esa es la posición del decil número 9. Y si ustedes se dan cuenta, el 31.5 va a estar ubicada acá en la frecuencia acumulada de 33. Ahí está la ubicación. Muy bien. Entonces, el límite real inferior ahí es 90. Y el real, entonces, nos va a quedar 90 menos 0.5, 89.5. La frecuencia acumulada anterior, en este caso, es 25. La frecuencia del intervalo es 8. Y la amplitud es la misma. Ya dijimos, ¿verdad? O sea, que aquí, por ejemplo, podemos poner 90 menos 80. De igual manera, sigue siendo 10. La amplitud no cambia. Esa es la misma para todos los deciles y para todos los intervalos. Entonces ahora vamos a sustituir los datos en la ecuación para obtener la respuesta. Entonces primero, fundamental, cambiamos la letra K de la letra D y aquí vamos a colocar 9. Esto significa que estamos buscando el decil 9. El límite real inferior acá es 89.5. La posición del decil es lo que ya calculamos y es 31.5. La frecuencia acumulada anterior es 25. La frecuencia del intervalo es 8 y la amplitud es 10. Entonces ahí estamos. Ahora vamos a comenzar a operar. Siempre el paréntesis primero. Entonces hacemos primero la resta. 31.5 menos 25. Esto nos da 6.5. Ahora nos corresponde hacer esa división y entonces decimos 6.5 dividido 8, lo cual nos da 0.81 como un valor aproximado. Ahora hacemos la multiplicación. Entonces 0.81 por 10 nos da 8.1. Y por último, hacemos esa suma, ¿no? 89.5 más 8.1 y eso nos da 97. Muy bien. 97.6 y entonces así es como se resuelve el cálculo de los deciles. Si se dan cuenta, pues es bastante sencillo, ¿sí? Solamente hay que seguir cada uno de los pasos que estamos viendo, ¿verdad? Primero, calcular la posición. Luego, de la posición, buscarla en la frecuencia acumulada. Ese es un paso muy importante. Si nos confundimos de intervalo, no vamos a obtener la respuesta correcta. Y una vez que identificamos la posición, el intervalo en donde está, entonces encontrar los demás datos, ¿verdad? El límite real inferior, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia del intervalo y la amplitud, que como vuelvo a repetir, es la misma para cada intervalo. Bueno, entonces así estamos. Y por última vez,